de escucharte, Blanca. Un Vale. placer. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Ya la verdad es que Yolanda me ha hecho una presentación que es un poco la que yo tenía, o sea que fenomenal porque me lo ha puesto fácil, ¿vale? Entonces estoy intentando pasar la slide, lo que pasa es que se ha quedado pillada, no sé por qué. Ahora, vale, sí, ¿no? ¿Veis, Vale, no? Mi cara. estupendo. Pero... Sí, vale, pues nada, simplemente pues un poco mi responsabilidad en el... Con lo cual, de alguna manera, también entiendo mi propia cuenta de resultados, ¿vale? Y luego también, pues, soy fiscalista y, por lo tanto, estoy continuamente interpretando cuentas de resultados y es fundamental también a la hora de la compraventa, pues, hacer una interpretación buena también de esa farmacia que esa persona se dirige a nosotros para comprar o para vender. Entonces, ay, es que no va. Ah, vale, sí. La cuenta de resultados, independientemente que las farmacias que me estén escuchando, que no sé si son, bueno, muy grandes, pequeñas, en realidad da un poco igual. La diferencia radical entre aquellas personas que vemos que hacen evolucionar su negocio y que lo gestionan de manera eficaz y las que no, es un poco aquellas que mejor que entienden, ¿no? Entonces, el asesor, el gestor es importante, pero no es lo único, yo creo, ¿no? Es un trabajo de dos. La cuenta de resultados al final, pues es un poco la que refleja cómo ha ido la empresa ese año, ¿vale? La cuenta de resultados vale para cualquier tipo de negocio. Entonces, obviamente la farmacia, pues también es una empresa y por eso mucha parte de las decisiones que se tomen dependerán de esos resultados, ¿vale? Pero no solamente de la cuenta de pérdidas y ganancias o de la cuenta de resultados, que es sobre lo que voy a centrar mi presentación, pero también hay otra serie de documentos alrededor que son importantes o de cuentas y la suma de todos ellos hace que se tomen las decisiones correctas. Entonces, estamos ahora mismo en un momento buenísimo porque me imagino que todos los que me están escuchando se habrán reunido de una u otra manera con sus asesores para cerrar el año, para declarar el famoso modelo 130. Y ahora tenemos como el último momento, que es el momento de dar el toque final a las cuentas, que es en la declaración de la renta. Es lo que yo llamo el quinto pago fraccionado. Y aparte de que es cuando hay que pagar a Hacienda, el que le toque pagar o en su caso a devolver, es un momento también para hacer un acto de introspección y ver un poco cómo ha ido el año y cuáles son las decisiones que deberíamos tomar de cara al año siguiente. La cuenta de pérdidas y ganancias o la cuenta de resultados, que es exactamente lo mismo, lo que veis en pantalla es una cuenta que refleja los ingresos y los gastos del año. Entonces, no podéis comparar o hablando con un amigo vuestra cuenta con otro tipo de negocios porque no tiene absolutamente nada que ver, ni tampoco siquiera entre farmacias, porque cada farmacia es un mundo. Hay ciertas normas, ciertos, lo que llamamos KPIs o indicadores que dicen que aproximadamente tienes que tener, yo qué sé, tus existencias tienen que ser aproximadamente el 10% de lo que facturas. Bueno, depende del tipo de farmacia que seas, depende de la competencia que tengas, depende. Obviamente hay unas ciertas normas, más o menos unos ciertos rangos o intervalos que sí que hay que respetar, sobre todo al principio cuando una farmacia empieza, nosotros les damos ciertas indicaciones, pero luego cada farmacia pues un poco echa a andar sola. Además de la cuenta de resultados, hay dos documentos importantes que son el balance y la memoria, que es lo que configuran las llamadas cuentas anuales. Sobre la memoria no me voy a detener porque es más un documento formalista que otra cosa. Y el balance de situación sí que me interesa también para que lo diferenciéis pues de cara a ver vuestras cuentas o de cara a comprar una farmacia. La diferencia entre un balance y una cuenta de resultados es que el balance básicamente es una foto estática de lo que tiene la empresa y lo que debe, es decir, el activo y el pasivo. Ya sabemos que bueno, el activo y el pasivo tiene que ser equivalente y, bueno, pues al final la suma de las dos cosas pues, es la que configuran un poco la empresa. Entonces, al fin y al cabo, o sea, la cuenta de resultados recoge ese beneficio y esa pérdida del año y ahora os voy a enseñar un ejemplo real de las cuentas de resultados que nosotros vemos con nuestros clientes. Muchos me preguntan que cada cuánto hay que realizarla, los días viendo lo que has ganado y lo que has perdido, ¿no? Porque es una locura. Entonces, quizás por buscar un paralelismo entre lo que es la parte contable y la parte fiscal, como sabemos que los impuestos en el caso de las farmacias se presentan trimestralmente, nosotros sí que aconsejamos trimestralmente con motivo de este 130 que hay que presentar, que veis ahí en pantalla, hacer un poco un pensamiento
de cómo ha ido el año, ¿vale? No solamente a nosotros nos gusta pensar trimestralmente, sino que también Hacienda lo hace así, con lo cual al final pues es una manera muy buena de trabajar. En teoría, hombre, si somos puristas, pues a lo mejor la cuenta habría que verla mes a mes, pero siendo realistas, hacerlo de forma trimestral creemos que es perfectamente factible. ¿Qué otra cosa hay que saber? Bueno, pues aquí tenemos un resumen un poco de cuáles son los principales estados financieros, es lo que configuran las cuentas anuales. Las cuentas anuales se presentan una vez al año, en abril, en el caso de que la farmacia esté en estimación directa, es decir, venda más de 600.000 euros, hay que depositar las cuentas en el registro. Y en principio esto es una labor más bien técnica que configura el asesor. Lo que sí que es cierto es que el asesor pues, debería de tener en su posesión todos los documentos que necesita para terminar esas cuentas, ¿no? Ahora precisamente estamos en el momento en el que estamos haciendo el 347, que es bueno, pues un modelo en el que se declara Hacienda todos aquellos ingresos y gastos superiores a 3.000 euros, y concretamente estamos mirando muy a fondo que no se nos olvide absolutamente ninguna compra. Entonces está muy bien para saber si la farmacia ha comprado mucho, poco, cuál es su margen, que al fin y al cabo es uno de los gastos más importantes que tiene la farmacia. Entonces, solamente un poco de teoría de estos tres principios para entender todas las decisiones que tomen, y también es de cara a vuestra relación con los proveedores, con vuestros asesores o en general, hay que tener en cuenta estos cuatro principios, ¿vale? El primero es el principio de prudencia, que es que no se contabilizan los ingresos hasta que se hagan efectivos, ¿vale? Mientras que si hay un gasto previsible, bueno, pues se podría contabilizar en provisiones. En el caso de las farmacias, la forma normal de trabajar es, bueno, pues tanto los ingresos como los gastos cuando se producen. Pero en cualquier caso, si este principio está presente, pues será importante a lo largo de toda la vida de la farmacia. El segundo es el principio de empresa en funcionamiento, que parece un poco tonto, pero dice que en principio estos principios se hacen la aplicación de cualquier cuestión pensando que la empresa va a durar de forma ilimitada, porque no pensando que voy a vender mañana, ¿vale? O sea, por ejemplo real, una persona está a punto de vender pero compra un bien de inversión, pues yo me abstraigo de que esa persona va a vender y en principio pues la amortización que hago de ese bien es teniendo en cuenta que va a durar X años más, los que me hagan falta, ¿vale? No que va a vender al día siguiente. Luego está un principio importantísimo que es el principio de devengo, que muchos farmacéuticos no entienden, que es en contraposición a lo que llamamos criterio de caja, ¿vale? La administración, la Hacienda, funciona por principio de devengo. El principio de devengo es que los ingresos y los gastos se deben de imputar en el ejercicio que se generan, ¿vale? No, independientemente de cuándo se pagan o cuándo se cobren. Las farmacias que facturan menos de 600.000 euros pueden elegir, ¿vale? Porque muchos a lo mejor me están oyendo y me dicen, ¿qué me está diciendo esta? Si yo contabilizo mis facturas cuando las pago y no cuando la fecha de factura. Bueno, es por eso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros recomendamos en principio hacerlo siempre por principio de devengo, porque si todo el mundo va por principio de devengo, al final es muchísimo más sencillo. Es decir, ¿cuánto he comprado este año? Pues las facturas que tengan con fecha este año. Y bueno, el principio de uniformidad es que una vez adoptes un criterio, pues que seas coherente, ¿vale? Ahora esto pues, profundizaré un poco más cuando vea las amortizaciones. Esto es un ejemplo real de una cuenta de pérdidas y ganancias, bueno, con nuestro sistema informático. Aquí tenemos las ventas, tenemos las compras, los ingresos, otros ingresos. Bueno, esto lo voy a ir explicando uno a uno hasta que lleguemos al resultado del ejercicio. En este caso, pues negativo. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno, ¿vale? Que en eso consiste esta clase práctica. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora cuando nos sentemos con nuestro asesor, cuando vayamos a hacer nuestra declaración de la renta? Los ingresos, ¿vale? Los ingresos que tiene que declarar la farmacia es los ingresos que nos da en nuestro programa de ordenador, que me da igual cuál sea, todos son bastante completos. La única diferencia que sí que es importante, que yo he detectado que muchas personas no saben, es que desde el año 2021, bueno, en realidad es una norma que surgió en plena pandemia 2020, hay que desglosar el IVA, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar al final una de la renta en la cual está la base imponible por un lado y el IVA por otro. Los programas informáticos de las farmacias los sacan, ¿vale? Independientemente de que las farmacias estén en recargo de equivalencia, los sacan. Al final, para vosotros, en vuestra cabeza es que has vendido tanto y te da igual que sea la base por un lado y el IVA por otro, pero sí que es importante
el tema fiscal, porque al final, pues oye, a nadie le hace gracia que Hacienda le llame. El segundo aspecto son los gastos de personal. Bueno, voy a pasar un poco a la slide anterior, posterior, para que veáis un poco, ¿vale? Esto es un ejemplo de Farmatic, de cómo disponen las ventas por meses. Aquí tenemos el importe y luego tenemos 3 bases imponibles en función de los 3 tipos de IVA y luego tenemos los IVAs correspondientes. Vale, volviendo atrás, ¿vale? A ver si puedo. Sí, vale. Ay, no, me he pasado para adelante. Espera, bueno, no pasa nada. De la farmacia, ¿vale? Son los gastos de personal. Los gastos de personal es el gasto más importante que tiene la farmacia. Y aquí veis pues no sé si se ve pequeño, pero bueno, es una distribución de los trabajadores que tiene esta empresa con su DNI o el tipo de paga que tiene, lo que se les paga, lo que se les retiene, etcétera. Entonces, al final, en función del tipo de facturación de la farmacia, pues obviamente el peso del personal será distinto. Pero vuelvo a repetir, existen una media que aproximadamente pues, no tiene que ser superior al 11% de lo que factura la farmacia, pero hay que ver, porque farmacias turísticas o farmacias en determinadas zonas muy específicas, pues a lo mejor necesitan más personal o al menos durante determinados momentos del día sí que es necesario que haya más personal y al final, en el resumen, pues hace que esa farmacia tenga un poco más personal. A lo mejor luego es más rentable por otro lado. También se dice que aproximadamente entre 250.000 y 300.000 euros de facturación equivale a una persona. Entonces, esto es una pregunta muy común que nos suelen hacer a final de año, que nos dicen, ¿cómo puedo ganar más? Entonces, lo primero que miramos es el gasto de personal. Lo primero, ¿vale? Para ver si existe pues, las categorías que proceden, para ver si esas personas están pagadas conforme a mercado o no, para ver el horario que hacen. Bueno, pues sobre todo también de cara a una posible transmisión, cuáles serían las indemnizaciones latentes que tienen esas personas, porque hay que tener en cuenta que cuando se adquiere una farmacia, pues los empleados van con esa farmacia, independientemente de quién sea el titular. Y por tanto, bueno, pues todo ello hay que mirarlo muy bien, el personal. Pero suele ser una palanca muy fácil de tocar, muy agradecida en la cuenta de resultados y al final, pues digamos que el titular es una persona más, pero aquí en los gastos de personal no está él metido, que es una de las preguntas que también me hace. Bueno, ¿mi sueldo dónde está? Bueno, pues el sueldo del titular no es una línea que vaya en la línea de sueldos y salarios, ¿no? Sino que es un dinero que se saca de lo que queda al final, ¿vale? Bueno, pues analizado un poco los gastos de personal, pues el segundo gran íter son las compras. Un punto de margen de negociación en las compras hace una diferencia radical en lo que es los beneficios del farmacéutico. Te estaba diciendo que ahora es un momento importante en el que se están revisando todas las compras de los laboratorios, porque bueno, durante el año supongo que pues, habréis aportado a vuestro asesor las facturas correspondientes, pero ahora los laboratorios emiten un certificado, un poco de resumen, no tienen obligación de emitirlo, pero bueno, son todos bastante generosos y lo aportan sin dificultad y es el momento en el que hay que confrontar precisamente que eso que ellos van a declarar coincida con lo que vamos a declarar nosotros. Pues finalizado el mes de febrero, pues las compras tienen que estar bien metidas y sobre todo, pues es lo que decía, que es lo que sí que estamos percibiendo es que cada vez existe una por parte de los titulares en materia de existencias. Eso vuestros programas lo dan bastante bien, pues ahí tampoco nosotros nos metemos, ¿no? Porque tampoco es nuestra labor, bueno, si nos la piden lo hacemos, ¿no? Pues cuánto rota un producto, productos que tienen que estar obsoletos y cuando es fundamental mirarlo es de cara a una compra-venta, que ahí sí que hay que mirarlo con muchísimo detenimiento. A modo de curiosidad, pues bueno, la pandemia ha hecho su daño, pues las farmacias han ido bien, pero sí que ha habido categorías que han sido bastante resentidas. Una de ellas son, por ejemplo, los solares, también, bueno, en general la dermocosmética. En especialidades, pues hemos notado menos problema. Y bueno, luego tenemos ya el concepto quizás más complicado que yo me he dado cuenta cuando me siento con farmacias que no entienden, que es el concepto de amortización. El concepto de amortización está pensado para que cualquier inversión que se haga por parte de la farmacia, si es de una cuantía importante, no suponga un gasto directo y que por tanto parezca como que la empresa ha ganado menos de lo que ha ganado. Entonces, Hacienda lo que busca, o sea, lo que utiliza es el concepto de amortización. La amortización, en definitiva, es
pues hay que ver el tipo de bien que se adquiere y cada bien tiene un periodo de amortización, ¿vale? Existen unas tablas aprobadas por Hacienda, son unas tablas que cuanto más pequeña es la empresa, más rápido te dejan amortizarlo. Y pues, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un ordenador, que es una adquisición muy clásica, ¿vale? La primera pregunta es, ¿todo lo que compre se considera bien de inversión? Pues no, hay unos que se consideran bienes de inversión que llamamos de poco valor, que son aquellos gastos pequeños, que es lo que aquí os pongo, que son todos aquellos bienes que no superen los 300 euros, se pueden poner como gasto directo y no hay que amortizarlo, porque la verdad no tendría mucho sentido, porque son muy pequeños gastos. Lo que pasa que Hacienda pone un límite y dice, bueno, pues mi límite son 25.000 euros. Y todo lo que supere ya sí. Entonces, ejemplo clásico, el ordenador. El ordenador cuesta 3.000 euros. Vale, pues nos vamos a las tablas de amortización, que os he puesto aquí un ejemplo. ¿Vale? Simplemente, bueno, he copiado la primera parte que he encontrado. Entonces, el ordenador se amortiza, sabemos que se amortiza, tiene un coeficiente máximo de amortización y también un periodo máximo de años. Entonces, mientras yo me mantenga en estas tablas, no hay ningún problema. Podría llegar a proponer otros valores, pero nosotros no lo recomendamos porque al final las tablas pues, es lo más fácil y con eso no hay ninguna discusión. El ordenador se amortiza para farmacias que venden más de 600.000 euros en un 50% o en un máximo de años de 8. Pues, ¿qué supondría? Pues que en el año que adquieres el ordenador te pones de gasto la mitad, 1.500, y el año siguiente otros 1.500. Cuando se vende una farmacia, la gente me dice, bueno, ¿y lo que me queda por amortizar? Pues lo que se queda por amortizar se tiene en cuenta. Entonces, el concepto de amortización pues no tiene tampoco mucho más. La única diferencia es que gastar e invertir son dos cosas distintas. Bueno, aquí lo estamos viendo. Y pues es una manera también de rebajar la factura fiscal. La verdad, mucha gente me dice, es que pago mucho. Bueno, pues otra manera de pagar menos es invertir. Invertir en la farmacia es pues hacer una obra, por ejemplo. Hay mucha gente que ha aprovechado la pandemia para no justo el año 2020, que había escasez de todo tipo, pero sí el año 21, que ha sido un año donde todavía no había escasez de materiales y todavía la cosa estaba un poco ahí como indefinida y ha empezado a hacer obra. En el año 2022, bueno, lo que llevamos, que son 2 meses, sí que estamos notando que en principio no se están haciendo tantas obras, pero bueno, supongo que muchos de vosotros lo habréis visto como bueno, volvisteis de verano y la mitad de los negocios no los conocíamos. O sea, no solamente ha sido algo de las farmacias, sino que ha sido algo de otro tipo de negocios. Y ahora me voy a detener en otras partidas que son muy importantes desde el punto de vista, pues para que vosotros controléis vuestras cuentas, pero también desde el punto de vista de Hacienda, y es la variación de existencias. La variación de existencias es un concepto que aparece al final de la cuenta de resultados y es la diferencia entre las existencias que tenía a inicio del año y las que tengo al final del año. ¿En qué magnitud? Bueno, pues en precio de coste, ¿vale? Vosotros tendréis vuestro stock, que os lo da el ordenador también, y el stock no es más que una foto fija de lo que tenéis. Es un buen momento ahora, que estamos a final de año, para comparar el stock que teníais a 1 de enero del 21 con el stock que teníais a 31 de diciembre. Normalmente Hacienda entiende que los negocios están ni para aumentar mucho stock ni para consumir mucho, sino que lo que compras lo consumes. Por lo tanto, esta variación de existencias se trata de que sea lo más próxima a cero, pero evidentemente la coyuntura manda. El año 21, pues bueno, la pandemia nos sorprendió en el primer trimestre. Pues ¿qué pasó? Pues que fue un primer trimestre bueno y luego el resto fueron malos. Al final el resultado fue que los stocks de las farmacias aumentaron. ¿Qué ha pasado? Perdón, el año 20. El año 21, que es el año post pandemia, también hemos notado que ha habido un ligero aumento de stock. El último trimestre, bueno, concretamente por el mes de diciembre, sí que ha sido bueno y muchas farmacias han bajado el stock, pero en algunos casos nos hemos encontrado con ligeros aumentos de stock. Es decir, es verdad que la farmacia se está volviendo mucho más reflexiva, mucho más cauta, y ya con los sustos que nos da la administración con el tema de los geles, con el tema de las mascarillas y ahora con el tema de los test, pues existe un aprovisionamiento un poco medido, ¿vale? Luego también deciros que hay otros ingresos que muchas veces pasan desapercibidos y que muchos farmacéuticos no tienen en cuenta, que también son ingresos y que cuando se encuentran su declaración de la renta, pues ahí aparecen. Entre ellos, pues por ejemplo, cuando un seguro nos indemniza, que eso no aparece en los datos fiscales, pero bueno, es un ingreso más. O por ejemplo, subvenciones por la contratación de trabajadores, todo ello son ingresos extras que suman a nuestra base imponible de ingresos. No afectan obviamente al margen de la farmacia porque no dependen de la actividad, pero es un ingreso más.
Y luego también, muy importante también como gasto y como ingresos, los gastos financieros, ¿vale? Los gastos financieros nos referimos pues, a lo que nos cuesta mantener el TPV, a lo que pagamos por adquirir nuestra farmacia, la parte de intereses, etcétera. Entonces, es verdad que esta partida estamos muy acostumbrados a verlo como ingreso, perdón, como gasto, pero no tanto como ingreso, ¿vale? Más cosas. El impuesto de la renta, ¿vale? O sea, lo que pagan los farmacéuticos, digamos que es un pago a cuenta, pero no es un gasto. Y esto sí que me voy a tener sobre ello porque muchas veces hay gente que no lo entiende, ¿vale? Los farmacéuticos, he dicho al principio que había que verlo todo desde forma trimestral, ¿vale? Pues trimestralmente pagan impuestos en el famoso modelo 130 y en el modelo 130 hay que rellenar solamente dos cosas. Una son los ingresos y la segunda es las compras y los gastos. La diferencia es el rendimiento. Bueno, pues sobre ese rendimiento se paga el 20% a Hacienda. ¿Por qué? Pues porque Hacienda tiene que tener dinero durante el año. Entonces, ese 20% tú pagas el primer trimestre un 20%. El segundo trimestre es acumulativo. Pagarías la suma de ingresos del primero más el segundo menos los gastos y compras del primero más el segundo. Y así sucesivamente hasta que llegas al cuarto. El quinto pago, que es por eso el que recuerdo, que es el que estamos haciendo ahora, es el de la renta. Por eso creo que esta presentación es muy adecuada en este momento, porque también a lo mejor vosotros no habéis aportado un gasto a vuestro asesor porque no os habíais dado cuenta de que podía ser deducible. Por eso es un momento de revisar muy bien las cuentas. Entonces, al final, el sistema está montado para que hasta, digamos, abril del año, o sea, bueno, hasta diciembre, mejor dicho, hayas pagado el 20% de lo que son tus beneficios y la otra diferencia la pagarías ahora en renta. Hay mucha gente que dice, no, es el año y voy a pagarlo todo en renta. Bueno, pues eso no está bien hecho, ¿vale? Eso se puede calificar de decalaje, que es decir, no me has pagado lo que me deberías en el momento que me deberías, y si Hacienda se percatara, pues podría llamar. Hasta ahora no lo hemos visto, no es algo muy común, pero sí que recomendamos pues, que los pagos fraccionados tengan una lógica y que bueno, pues que correspondan verdaderamente a los rendimientos. No voy a hablar un poco de la parte de sociedad, que sería un poco como otro mundo distinto. Ya sabemos que existen algunas farmacias que tienen la parte de parafarmacia en forma de sociedad. Tienes decir que cada vez son las menos y sobre todo pues, el grosso estaría en la bueno, pues ahora simplemente algunos consejos, y es que cuando veamos nuestra cuenta de resultados, que a lo mejor alguno está mirando de forma paralela a la conversación que estamos teniendo, pues a lo mejor puede... Sí, ese ruido. no sé ese ruido. A mí me aparece una frase que dice, hubo un problema al mostrar el contenido. No sé si es que no se ve o Ahora ha desaparecido. ha Listo. desaparecido el ruido. He silenciado a un participante. Vale, fenomenal. Vale, sí. No, lo que decía es que no nos tenemos que fijar solamente en el resultado y nada más, sino que intentar, por eso esta explicación, ¿no? Un poco desgranarlo, porque al final si nos fijamos solo en el resultado y a lo mejor estamos tomando un poco decisiones equivocadas. Igualmente, también hay que ponerlo en positivo. O sea, si la cuenta de pérdidas y ganancias no refleja tampoco el beneficio esperado, tampoco necesariamente significa que el negocio vaya mal. Lo digo que hay que simplemente analizarlo. Entonces, es muy importante también que aunque alguno no nos habla del concepto, pero sí lo está manejando el flujo de caja. El flujo de caja es, bueno, independientemente de cómo está mi foto de mi cuenta de resultados, yo tengo que tener dinero en mis cuentas mes a mes para pagar. Entonces, ¿la liquidez qué es? La liquidez es tener un dinero inmediato que puede servir pues, para hacer frente a los salarios, por supuesto, pues para pagar al banco los intereses, para pagar pues, compras al contado o simplemente para servir como tarjeta de presentación para los proveedores, que veo que se me ha cortado la palabra proveedores. Al fin y al cabo, la liquidez, pues, bueno, tan importante es que, por ejemplo, los bancos, cuando una persona va a adquirir una farmacia, lo tienen previsto y tienen previsto una línea de crédito adicional para que esa persona pues pueda funcionar. Luego, además, dos conceptos importantes que también los manejaréis, pero que bueno, que no hay que olvidar, es el periodo medio de pago a los clientes y el periodo medio de pago a los proveedores. Normalmente, pues las farmacias venden al cliente final, pues,
no suelen hacer compras a crédito, pero sí que, bueno, pues os llamo la atención sobre farmacias a lo mejor llevan toda la vida, que hay que cuidar eso porque llega un momento en que esas deudas son absolutamente incobrables. Yo estoy notando que cada vez menos farmacias, sobre todo las nuevas, no dejan dinero a crédito, pero bueno, que es una partida que hay que vigilar. Y luego, bueno, pues el periodo medio de pago a proveedores, pues ya lo conocéis, ¿no? Las condiciones de pago en función del proveedor son distintas y hay que ir jugando un poco con eso, pues para ir teniendo en todo momento liquidez. Entonces, el gasto que puede variar, ¿vale? Pues es un concepto que volvemos al tema de las amortizaciones. Entonces, cuando veis vosotros una cuenta de explotación, que ahora os lo enseñaré, de una farmacia que acaba de ser adquirida, pues habrá una partida muy, muy grande en la parte de amortizaciones, porque al final es un beneficio fiscal que nos permite Hacienda, pero que realmente esa persona gana más dinero. No sé si lo entendéis. A ver, igual estás resultando un poco abstracto, si queréis lo dejo al final, y cuando os enseñe una cuenta de explotación de una farmacia que lleva toda la vida, que está prácticamente al final de su ciclo, y otra que se acaba de adquirir, vais a ver un poco la diferencia. Y luego ya por último, pues un poco repasar los resultados principales, que muchas veces se confunden, parece que son todos los mismos, pero no son. Y en función de lo que estemos buscando en cada momento, pues nos tendremos que fijar uno o en otro. El resultado de explotación es las ventas que tiene la farmacia menos las compras consumidas. Me voy a detener sobre este concepto porque parece que son lo mismo, pero no. Una cosa es lo que la farmacia compra, que son las compras totales, y otra cosa son las consumidas. Realmente a Hacienda lo que le importa es saber lo que consumimos. Lo que consumimos es lo que yo me llevo a gasto. Volviendo a lo que decía antes de la variación de existencias, normalmente se aspira a que las compras totales y las consumidas sean más o menos cero, ¿vale? Pero esta cantidad, pues en función de las variaciones de stock reales, puede ser más o menos por encima. La diferencia o la división de las compras consumidas sobre las ventas nos daría ese margen. Ese margen sí que es un indicador que están mirando las farmacias. Sabemos, Hacienda pues conoce perfectamente que el margen legal de los medicamentos es el 27,9, pero de ahí al margen que se declara, pues obviamente está la parte de venta libre. Y bueno, pues el plan de control tributario de este año sí que ha comunicado pues, que van a hacer comparaciones de sectores, no es que haya dicho especialmente la farmacia, pero puede ser, sobre pues, un poco la tipología de facturación que declaran X sectores y pues, un poco para buscar pues, reglas, un poco de comparación entre negocios que facturan lo mismo, pues tienen que declarar un margen parecido. Luego estaría el resultado financiero, ¿vale? Que es una carga financiera muy importante porque están financiando la farmacia. Y me voy a detener sobre todo en el resultado antes de impuestos y después de impuestos. Pues el resultado antes de impuestos es una foto que todo el mundo debería manejar, todo el mundo debería tener en su cabeza, pues yo al año facturo tanto, menos compras me queda tanto, menos gastos generales me queda tanto. Pues al final el beneficio que tengo es un 15% de lo que facturo, por ejemplo. Pero es importante saber que este beneficio es antes de impuestos, ¿vale? Después de impuestos sería lo que ya me queda al final. ¿Y qué me queda al final? Pues eso lo puedo saber, pues si queremos ver lo del año pasado, pues nos iríamos a nuestra declaración de la renta y se ve perfectamente. Bueno, pues aquí yo creo que lo que más interesa es estos dos ejemplos que voy a poner. Esto es un ejemplo de una farmacia que está lo que llamamos completamente amortizada, porque se adquirió hace más de 20 años, ¿vale? Aquí tenemos las ventas. Esto es una forma en Excel, pero bueno, porque se ve muy práctica. Al final tenemos el primer trimestre, el segundo, el tercero, el cuarto. Y bueno, yo lo he ocultado, pero nosotros con nuestros clientes luego tenemos otras pestañas más donde va por acumulados. Las ventas hay que desglosarlas por día, hemos dicho, con base e IVA. Y bueno, pues en este caso no he desglosado lo que tiene de seguro y de venta libre, lo he hecho un poco a posta para dejarlo un poco más en abstracto, ¿vale? Entonces, las compras consumidas, si lo comparamos con las compras totales, esta persona ha comprado a final de año 1.095.000, pero sin embargo ha consumido 92. Es decir, si lo vemos en la última línea, ha incrementado sus existencias en 2.900 euros. El margen, bueno, lo he puesto lineal trimestre a trimestre, pero obviamente esto pues puede variar, ¿vale? Lo he hecho muy sencillo pues para que se entendiera más fácilmente. Entonces, en este caso, esta farmacia tiene un margen de compras totales sobre ventas del 34, pero realmente
Aunque parece lo mismo, no es, ¿vale? Sería una diferencia un poco por porcentaje, un poco, ¿no? Uno sería el 34,02 y otro el 34, algo, ¿vale? Ahí vemos esa ligerísima diferencia. En este caso, que haya un incremento de 2.000 euros es prácticamente cero en una farmacia de esta facturación y entonces, pues, en principio, pues, no ofrece mayor problema. Luego tenemos lo que llamamos la parte de abajo de la cuenta de resultados, que son los gastos generales, es decir, aquellos que yo tengo, venda o no venda. Entonces, el más grande, como decimos, es sueldos y salarios. Sueldos y salarios, es importante también que tengáis en la cabeza que a un empleado pues, hay que pagarle lo que cuesta ese empleado más lo que cuesta la seguridad social, que es aproximadamente un 35% de su sueldo. Es algo que el empleado no percibe, pero es un coste igualmente para nuestra empresa. En este caso, pues tenemos unos sueldos y salarios de 113.000 euros con una seguridad social de 41, ¿vale? Hay que decir también que un gasto importantísimo deducible, que se olvida a mucha gente, aunque parece muy evidente, que paga la farmacia, farmacéutico, el titular, también son deducibles e irían en la línea de seguridad social. Pero bueno, en este caso los he quitado y en este caso pues tenemos que lo que es el coste de personal pesa un 9%. Si retrotraigo al principio, pues quizás es un poco más de lo que factura esta farmacia. Entonces, lo he ocultado a posta, ¿vale? Evidentemente es una farmacia que tiene muchísimo seguro, que se lleva con menos personal y que por eso puede tener un peso de un 9%. Luego tenemos otros gastos como son de conservación y reparación de todo tipo, ¿vale? Luego, pues los honorarios que se puedan pagar a un abogado, por hacer declaración de renta, nóminas, lo que sea. Los suministros, que se ha producido un encarecimiento altísimo este año, o sea, ya lo estamos viendo de la luz, del agua, etcétera, etcétera. El seguro de la farmacia, tributos que son, pues podrían ser la tasa de basuras y el IBI. Y luego, en este caso, gastos financieros no tiene casi, porque como hemos dicho que es una farmacia que ya está todo pagado, pues es una farmacia que pagan poco por TPV y que apenas tiene gastos financieros. Me voy a saltar a posta la línea verde de amortización, ¿vale? Otros servicios exteriores es un poco todo lo demás que no encaja en ningún otro lado. Y luego, pues la suma total de gastos deducibles. Sí que es verdad que Hacienda, en los requerimientos que nos hace, pues lo que nos suele pedir es el desglose de la partida de otros servicios, porque claro, obviamente ahí es donde intenta pues rascar un poco. La parte de amortización es lo que hemos dicho, es las cosas que esta persona ha comprado este año, pero que no son como, no se pone el gasto directo, sino que se va amortizando. Pues lo que hemos dicho, si es el ordenador, al 50%. Si, por ejemplo, es una instalación eléctrica, pues sería al 20%. Entonces, tardaríamos 5 años en amortizarla. Si es, por ejemplo, un local, por ejemplo, o sea, el local solamente la parte de la construcción y al 6%, es mucho más lento. Es decir, dependiendo del tipo de bien, tiene un ritmo de amortización u otro. Con lo cual, para saber lo que esta persona ha ganado realmente, que el rendimiento neto lo tenemos en 265.000 euros, habría que, entre comillas, ver qué ha comprado esa persona, porque a lo mejor se ha gastado cosas por más de 10.000 euros, ¿vale? Y hay que ver un poco, ¿no? Pues a lo mejor esa persona ha invertido en una obra y dice, bueno, sí, es que me he gastado un dineral en la obra me ha costado, yo qué sé, 100.000 euros. Y como básicamente me he gastado, lo que es la parte de obra va muy lentamente, lo que es más el edificio, obra civil, etcétera, pues al final tú en la cuenta no ves el gasto que tú realmente has tenido. Entonces, en este caso, el rendimiento neto de esta farmacia está muy bien, un 16%, y bueno, apenas ha tenido variación de existencias. Como vemos aquí, más o menos las existencias son el 10% de lo que factura y por lo tanto, bueno, pues es una farmacia pues muy completamente saneada. Si vemos ahora un momento vital distinto, es una persona que acaba de adquirir una farmacia, esta misma farmacia, pues para la persona que adquiere esa farmacia, pues tenemos unos gastos nuevos que no existían, que son los que están en rojo. El gasto financiero es muy importante, pero el gasto financiero es lo que yo pago de intereses al banco por adquirir esta farmacia. Y abajo tenemos el capital, ¿vale? El capital es lo que yo pago de capital, ¿vale? Porque el banco nos gira un solo recibo y nos lo junta todo, capital e intereses. Entonces, lo que es deducible a efectos de Hacienda, lo que consideran que haces un esfuerzo para adquirir la farmacia es el interés que pagas, pero no el capital. El capital lo pagas tú por fuera y lo amortizarías por otro lado. Lo amortizarías vía lo que pone ahí, amortización del inmovilizado inmaterial. Es un beneficio fiscal que te permite deducirte del 7,5% de lo que el bien te ha costado. Con lo cual, esta farmacia, en principio, si restáramos todo, tendríamos un rendimiento de un 99, ¿vale? Pero en realidad es un rendimiento
no es 99, sino que en realidad serían 148 el flujo de caja, ¿vale? Porque hay un gasto fiscal, que son los 140.000 euros de inmovilizado, que hay que descontar, pero por otro lado hay que restar lo que paga esa persona de capital. Con lo cual, al final, pues bueno, tiene un rendimiento muy bueno también, 148, nada que ver con el rendimiento anterior, que era pues de una farmacia completamente amortizada. Si luego esto nos lo llevamos a nuestra declaración de la renta, que también está entender un poco cómo se refleja esto, pues tenemos aquí una renta, ¿vale? De una persona. Entonces, pues aquí se ve pues, el tipo de actividad, que es la farmacia, aquí tenemos los ingresos, ¿vale? Y aquí veis la línea que os comentaba de IVA, ¿vale? Hay un IVA por la parte de ingresos y hay un otro IVA por la parte de gastos. Entonces, al final se trata de que, bueno, pues haya una coherencia, o sea, entender el negocio es importante, también es importante declarar lo que procede de Hacienda. Y al final esto sirve para cualquier tipo de negocio. Entonces, sobre las decisiones que hay que tomar, pues de momento, si queréis, por curiosidad, nosotros, pues bueno, ya hemos declarado nuestro último pago ahora en enero, el pago fraccionado. En principio, pues las ventas no se tienen que tocar y lo que estamos es ajustando lo que llamamos la parte de abajo de la cuenta de resultados, ¿vale? Que volviendo a la slide anterior, sería, ay, perdona, se me ha ido la presentación. Pues un poco la parte de los gastos generales, que no se nos olvide ningún gasto de personal, etcétera, etcétera, y para ver un poco, ajustar de forma definitiva la factura con Hacienda. No sé si tenéis alguna pregunta más. Me intenta ajustar a los 45 minutos que me habíais dicho. Ahora lo que pasa es que no sé. Pero vamos, pero un minuto, Blanca. Tenías un Sí, sí. cronómetro y no hemos escuchado el tic-tac. Menos es más, la verdad, Impresionante. y yo me gusta, al final no sé si, bueno, la verdad es que veo la mano de Alberto, no sé si... Sí. Javier. Javier. Yo tengo una pregunta, ¿qué tal? Sí. Bueno, Blanca, muchas gracias. Sobre todo, a mí me has aclarado un montón de conceptos. Pues Pero yo tengo una pregunta que llevo tiempo intentando darle una respuesta y es que cada vez dedico más tiempo al tema de que si recopilar facturas, que si separo gastos de compras, que si los contabilizo para luego cotejar los pagos del banco. Todo esto me lleva muchísimo tiempo. ¿Cuáles son lo que yo debería hacer o cualquier otro farmacéutico para dedicar el menos tiempo posible a este tema? Pues mira, un consejo que parece muy tonto es que no se os acumule el trabajo, ¿vale? Tengo gente que el día antes de venir aquí se tira hasta las 3 de la mañana ordenando facturas. Eso no tiene sentido, ¿vale? Porque hay que verlo día a día. A nivel práctico, los farmacéuticos que nosotros tenemos que lo llevan todo más o menos bien, pues tienen un documento físico, o sea, una carpeta, ¿vale? Donde porque alguna factura sigue llegando física, las menos, donde separan lo que son las compras por un lado y lo que son los gastos por otro. Pero es verdad que cada vez más hay, bueno, no mandan las facturas físicas y tampoco los gastos, con lo cual los bancos pues dan muchísima información. Entonces nosotros, bueno, como trabajamos con los clientes es que mes a mes bien se descargan ellos las facturas. Eso ya depende de cada uno lo que le guste controlar su negocio, ¿vale? Y lo bien que se dé o no la informática. Si queremos ser muy básicos, pues se descargan las facturas en un lugar, en el ordenador, en un repositorio, lo que sea, lo que son las compras, y en otro sitio lo que son los gastos, y en otro sitio los bancos. Entonces, vas como los bancos, la verdad es que se puede descargar muy bien en Excel y es bastante fácil ir pues un poco por uno a uno y por colores poniendo, venga, gasto, lo tengo, el gasto. Y así haces un poco el matching, pero es verdad que vamos hacia un mundo 100% digital y por eso pues al final hay que intentar tenerlo todo más o menos en el ordenador. Nosotros, la verdad, con nuestros clientes, pues al que le parece eso una pesadez, nosotros descargamos las facturas, o sea que nosotros nos adaptamos. Pero también soy sincera que la gente que mejor le va y que, bueno, pues que controla verdaderamente su negocio, sí que lleva un control. Pues bueno, con un Excel se puede llevar bastante fácil. Lo difícil es empezar, pero una vez tampoco te entran 20.000 compras todos los días ni 20.000 gastos. A lo mejor pues una vez a la semana o no sé, te puedes poner una rutina para intentar hacerlo. O sea, sería recopilar facturas y contabilizarlas.
hasta ahí sería el trabajo, ¿no? Claro, sí, o sea, ya depende de lo que a uno le guste. Nosotros tenemos plantillas que incluso te desglosan la base y el IVA, pero hay gente que no, que directamente lo pone por el total y ya está, ¿sabes? Lo que pasa que sí que es verdad que con la gente que lleva tiempo, pues ya tenemos unas discusiones pues muy buenas y muy profundas. Oye, mira, pues vamos a poner esto, o sea, digamos que la solución que yo les estoy dando, incluso ya en su cabeza la conocen, ¿no? Es simplemente pues casi un intercambio de puntos de vista y más una reflexión sobre, pues oye, ¿debería meter dinero en plan de pensiones o no? ¿Cómo podemos bajar lo que he declarado? Oye, ¿te has acordado de meter el gasto yo qué sé, de servicios médicos? Sí, venga, ¿cuántos titulares sois? No sé, es un poco más checklist. Pero bueno, que al final luego se hace día a día. Mi consejo sería ese, para que no se haga bola día a día. Vale, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más de Sí, lo que sí, había. Sí, yo tengo sí. alguna otra, sí. Hola, Alberto. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias Blanca por tu esfuerzo y enseñanzas. Está muy bien. Yo tenía varias preguntas. Una de ellas es realmente el peso óptimo del gasto de personal en la facturación total de la farmacia. Ya sé que depende un poco de si abres todos los días o no abres todos los días, fines de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo que cuanto más fines de semana abras, o sea, más domingos, festivos y demás, digamos, peor es el peso o la optimización del gasto de personal en la farmacia. Pero tenéis una especie de idea, bueno, si tenéis idea del tipo de horquilla que se podría manejar en el peso de la facturación total de la farmacia por gastos de personal. Por ejemplo, nosotros aquí, a mí me comentaron siempre en su momento que dependiendo de la farmacia, pues puede ser por cada 300.000 euros Sí. de facturación una persona, o si Sí, es lo que tienes... lo he dicho al principio, sí. He dicho que hay varios indicadores, ¿no? Aproximadamente se habla de un 11% de lo que facturas. Y en cuanto a facturación, hace 10 años que se hablaba de 250.000 euros por cada empleado y ahora estamos ya más en 300. Y es lo que están usando también un poco los bancos a la hora de dar financiación. Y respecto al domingo o no, pues hay que ver lo que vendo el domingo y lo que me cuesta el domingo, básicamente. Ahí, o sea, para las farmacias que abren fines de semana, quizás hay que hacer un poco un estudio muy concreto, ¿vale? Que lo hacemos de cara a farmacias que pasan de 8 horas a 12 horas o al revés. Hay farmacias que abrían 24 horas y ahora nos planteamos cerrar. Porque hemos visto que el esfuerzo adicional de contratar a una persona de fines de semana no compensa lo que se factura de más. Y al final, pues... Vale. Y en el peso del personal se dice un 11%, de acuerdo. Y claro, a mí un 11% me sale más hacia 2,50 que hacia 3. Claro, depende del banco. Pero a la práctica, para la farmacia, para su funcionamiento, iría más hacia 2,50 que hacia 3, ¿no? Me da por lo que me dices. O lo optimista que sea. Yo personalmente, si me hiciera la cuenta, yo me la haría como titular, sería realista y me la haría sobre 300. Y luego ya el porcentaje que salga, el que salga. Al final, pues si se acerca más a 2,50, pues en el fondo sabemos que está siendo rentable, pero es que a lo mejor es que no puedes, porque la farmacia necesita ese personal. Si estamos hablando de una farmacia, por ejemplo, que tiene 3 puestos. Mira, otra... ¿Perdón? ¿Una? Sí. Que voy en el coche, soy fatal. Ah. Sí. ¿Me oyes, Blanca? Sí. Mira, otra cosa, por ejemplo, o sea, esto de puntear facturas y demás, bueno, yo lo hacía al principio, ahora lo dejé de hacer hace tiempo, porque yo realmente no veo el beneficio de todo esto. O sea, realmente yo puedo ahorrar dinero. O sea, ¿cuál es el interés realmente de picar las facturas, ver los vencimientos día a día, como dices? Es decir, todo ese tiempo que gastas ahí, que lo puedes dedicar, yo que sé, a hacer tensión arterial a pacientes, por ejemplo, pero bueno, si lo gastas en puntear facturas y tal, realmente cuál es el beneficio que se obtiene de ese tiempo invertido ahí. A ver, no es que se tenga beneficio, es casi el evitar el perjuicio, ¿no? O sea, aquí hay varios perjuicios. Lo primero es de quedarte sin dinero, tener números rojos, que te cobre el banco, no puedas pagar el préstamo de la farmacia y luego también está Hacienda por detrás. O sea, realmente, bueno, ahora hay que hacer este modelo del que hablaba, el 347, que en teoría es un modelo informativo, que dices tú, una chorrada.
pero yo he visto ya sanciones. Entonces, por cada error mínimo de que se te haya olvidado poner las compras exactamente igual como las que dice el laboratorio y encima por trimestres, que esto lo han modificado hace relativamente poco, pues te puede suponer una sanción de 200 euros, cualquier mínimo error. Entonces, al final es más como acto de protección. No sé si es eficaz. No, hombre, yo creo que es importante. La parte de vencimiento a Hacienda le da igual. Eso es más para vosotros que controléis vuestro flujo de caja. La parte de que habéis comprado, sí que es importante. Y luego al final, pues las compras totales, hay que reflejar una cantidad de compras consumidas. Entonces, bueno, pues yo he visto malas prácticas hace años que había compras que no se declaraban. Pues tiene mucho sentido, aparte que ya hay muy pocos laboratorios que creo que se presten a ello. Porque además hay otro efecto adicional, que es que no sé si habéis caído en la cuenta, que al final pues los grandes laboratorios son empresas enormes, multinacionales, la mayor parte de ellas, que tienen un control por parte de Hacienda muy constante, están en el SI famoso, tienen que reportar sus ventas semanalmente, entonces por lo tanto lo que tú no declares es absurdo cuando el otro lo va a hacer por ti. En ese sentido, pues hay una mayor transparencia y bueno, pues las compras hay que llevarlas bien. Es verdad que es tedioso, es trabajoso, nosotros ayudamos en la medida de lo que podemos, pero bueno, al final los que estáis comprando día a día sois vosotros. También para saber si tienes mucho stock, si tienes poco y que no sea tu asesor el que al final de año te diga, oye, pero ¿cómo se te ha ido la cabeza? ¿Pero cómo has comprado tanto? Porque al final tener stock sin vender es un coste total. O sea, si tú tienes un 10% más del stock del que deberías, pues hoy tienes un coste latente y el día que vendas doble, pues también lo vas a tener y te vas a encontrar a lo mejor que la persona que va a adquirir la farmacia es que no lo quiere. No lo quiere. Ya. Mira, ¿ya habéis punteado también facturas de las cooperativas tipo Vidafarma, Cofares, Sí, etcétera? sí. Porque siempre nos están diciendo continuamente que nos engañan. A ver, exigen un conocimiento profundo para entenderlas. Nosotros tenemos un equipo de contables y cuando ya de repente lo entendemos, ya otra vez cambian. No son fáciles de entender. Es difícil ver los descuentos y es difícil a veces incluso, pues por ejemplo, nosotros mes a mes metemos las facturas, ¿no? Y entonces Pero al en final algún del lado año. siempre nos meten algo más de dinero. Sí, no, y además al final del año dices, pero ¿cómo puede ser que no me coincida al céntimo con el informe mensual o trimestral que ellos me dan? No coincide. Es un misterio por resolver, absolutamente. Y bueno, al final es una parte muy importante de las compras de las farmacias y hay que hacer un poco un acto de fe e intentar que tenga por lo menos que tenga una coherencia. Cuando ya vas viendo por varios años, pues hombre, nosotros hemos detectado alguna vez algún error, algún cargo que hace una cooperativa a quien no debe, por ejemplo. Recientemente lo tuvimos, una señora que le habían cobrado 25.000 euros que no eran suyos. Ay, perdón, que es de otro cooperador. Bueno, vale, pero ahí tenías. Ya. Claro, estamos hablando de unos volúmenes de compras que si compras al año 600.000 euros, pues claro, que te cuelen 25, pues a lo mejor a veces pues no. Ya. Pues nada, pues muchas gracias, Blanca. Nada. Vale, no sé si hay alguien más que quiere preguntar algo de cualquier cosa. Yo, Blanca, ¿qué gastos habías dicho del titular que se podían poner también? Bueno, el titular, vale. El titular, no es, a ver, el titular no tiene un sueldo, ¿vale? Eso es un concepto bastante importante. Lo que pasa que mucha gente me dice, bueno, independientemente de eso, tú dime lo que yo gano para ver lo que yo me puedo sacar. Entonces, pues, imagínate que estimamos una cantidad de 1.200 euros al mes. Al final, de donde sale el dinero del titular es el rendimiento neto, de esa línea que yo hablaba, rendimiento neto. Entonces, se da como salidas de caja, pero no es un sueldo como tal, por así decirlo. O sea, no iría en la línea de sueldos y salarios, ¿vale? Es una cantidad que sabemos contablemente, pues se pone como una salida de caja, como dinero que hemos ganado, o de banco, vamos, en este caso hay mucha gente que se lo pone de banco. Pero es una cantidad que sabemos que puede estar incluso sujeta a variación, no tiene por qué ser la misma todos los trimestres, ni tiene por qué producirse todos los meses. Eso ya cada uno como quiera. Hay gente que dice, mira, a mí me pones que me saco 1.200 euros al año, o sea, al mes, perdón, y luego ya vemos el año. Si me queda un poco más, me saco algo más. Pero lo importante es que no es una cantidad que va contra sueldos y salarios, porque se entiende que el titular vive de los rendimientos.
No sé si me he aclarado. Sí, eso lo hago así. Pero habías dicho que puedes incluir, por ejemplo, lo del seguro médico y... Ah, bueno, pero eso es un gasto, sí. Un gasto, sí, por eso, en gastos que Gastos podrías... deducibles del titular, hay una partida que te permiten deducirte, que son los que son las sociedades médicas. Por ejemplo, pagas el seguro de Sanitas, entonces te puedes deducir el titular, el cónyuge y los descendientes, siempre y cuando la póliza esté a nombre del titular. Y en eso sí que se lo mira mucho Hacienda. Entonces, si tienes la típica póliza que es de tu marido, pero estáis todos, no vale. Tiene que ser que el titular sea el farmacéutico. ¿Vale? O sea, 500 euros por cada uno. Si son 4, pues 2.000 al año. ¿Qué pagas más? 2.000 al año. ¿Qué pagas menos? Pues lo que pagas. Sí. Muchas gracias. Vale. No sé si tenéis alguna cosa más, alguna duda, algún gasto. No sé. Bueno, si de todas maneras hay alguna pregunta más, pues ya me lo dirás, Alberto, y la resolveremos. Fenomenal. Sí, todas las dudas. Fantástico. Cuando circulemos el vídeo, que nos has dado permiso para compartirlo, ¿verdad?, con todas las farmacias de Farma Solidaria, pues es posible que lleguen más dudas, ¿vale? Entonces ya avisaremos para poneros un poco en contacto y demás. Si quieres que facilitemos tus datos de contacto también, tenemos un chat de titulares, ¿vale? Vale. O también por email podemos enviar tus datos de contacto completos, ¿vale?, a todos los farmacéuticos para que directamente puedan contactar contigo. Vale, pues fenomenal, sí. ¿Vale? Y bueno, Una pregunta, Alberto. ¿Se puede asociar los datos al vídeo, a la grabación que hemos hecho, de tal forma que cuando compartamos el vídeo puedan estar ahí los datos de Blanca? Están al final de la presentación, pone mi nombre y todo, al final de la presentación. si quieres, Pues, Blanca, si la puedes proyectar esa última diapositiva antes de que cortemos el vídeo. Sí. Y Es podemos que informar. no sé por qué no se ve, la verdad. Le he dado a compartir, no sé si darle a compartir otra vez o no sé qué. a ver, pues mira, a ver, porque No, te estamos viendo. No, dejo de compartir y vuelvo a compartir, si es que es lo más fácil. Exacto. A ver, voy a darle aquí a la presentación. Le doy aquí y ahora, en teoría, pues debería yo compartir. Un momentito. Estoy aquí en el Teams, compartir. Ahí. Compartir contenido. Vale, aquí. ¿Lo veis ya, no? Sí, señor. Vale, pues ahí está mi email, el teléfono Pues del fantástico. y mi email, mi móvil, vamos. Fantástico, porque es que yo creo que eso es lo ideal de cara a cualquier pregunta, y cuando lo compartamos, compartiremos también esta posibilidad que das a los farmacéuticos de la red de Farma Solidaria de poder ponerse en contacto contigo y resolver cualquier duda una vez que escuchen el vídeo. Vale, perfecto. Blanca, un gusto escucharte. La verdad que no he añorado nada escuchándote mi etapa anterior como titular de farmacia. ¡Buah! Qué poco nos gusta todo este lío. Pero qué importantísimo que es, sin más. Y hay que entrar a por él y llevarlo pues todo lo mejor que seamos capaces. Y además algo fundamental y que también has comentado, para poder tener una conversación lo más de tú a tú posible con nuestros gestores fiscales, porque si no realmente pues es que lo que ellos digan, lo que ellos decidan, y el responsable de las declaraciones es la farmacia. Lo hay que entender y saber porque nos va mucho. No sé si queréis comentar alguna cosa más, pero por mi parte todo el agradecimiento. Sí, no, simplemente igual, darte las gracias, Blanca, desde el punto de vista también de Farma Solidaria, por apoyar, ¿vale? Y que no tienes por qué, nos habéis apoyado también con publicaciones en vuestra revista, habéis mostrado siempre una disponibilidad total para ayudarnos con la difusión y por hacer llegar un poco la voz de Farma Solidaria a farmacéuticos que conocéis, y es de agradecer, ¿vale? Pues nada, me alegro. Muy, muy contentos. Muchas gracias. Y nada, pues estaremos en contacto.
Gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a los que estáis y a los que escuchéis esta grabación cuando tengáis un ratito. Un placer y un abrazo para todos. Gracias. Nos vemos en la siguiente formación flash. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo, Adela.